Venir Patrick Monreal, él es abogado TI, es una persona que lleva muchos años en asesoramiento en materia de protección de datos y va a tratar un tema bastante actual en cuanto al uso de herramientas de uso ciudadano que se está, digamos, adaptando a uso en la administración y a nivel de empresas. Bueno, hola, buenas tardes. Como no, en primer lugar, agradecer a la organización, en particular a Jordi, tener la oportunidad de tener voz en este foro. Y, bueno, un auténtico privilegio y un placer. Y, bueno, cuando Jordi se puso en contacto conmigo para tratar esta temática, pues, bueno, ya es compleja de por sí, pero vamos a añadir que, bueno, estamos en el momento de clausura, muchos de vosotros van a tener que hacer un desplazamiento y tenemos el tiempo, ¿vale? Con lo cual, y permitidme este paralelismo, estando en la ciudad del Ragni, yo venía a hacer una marca de 3:30 en una maratón y voy a tener que ir a ritmo de Kipchoge. Así es que mi exposición va a tratar de ir con toda la celeridad, pero espero que sea suficientemente cautivadora porque va a haber mucho mensaje. Obviamente, el uso de las redes sociales pues, va a generar, como veremos, mucho debate. ¿De acuerdo? Voy a tratar de ser, ¿vale?, dentro de un orden, ¿vale?, que tenía seccionado. Pues quiero partir siempre de unas cuestiones preliminares, dar muestra de lo que significa el uso de las redes sociales, en este caso por parte de la administración local. Me adentraré sobre todo en las pautas. Y mi discurso normalmente, a pesar de que tengamos aquí a gente que formáis parte de grandes ciudades, mi mensaje siempre ha ido más a ese tejido, digamos, que en este caso la administración local tiene en nuestra península, en nuestras islas, en España, que es que pues, el 90% de los municipios son de menos de 20.000 habitantes, dotados de menos recursos económicos, personales y materiales. Con lo cual trato siempre de que lo que voy a transmitir pueda ser pragmático, pueda ser de uso y escalable, por supuesto, a otras entidades locales, supralocales, ¿de acuerdo? Y por último trataré esta temática en sí, lo que suponen las redes sociales y ese flujo transfronterizo de datos. Como digo, voy a ir con celeridad, pero bueno, espero no dejarme ninguna idea. Lo primero que tenemos que pensar ya es en la concepción de la red social. Hasta ahora era una opción que podía acogerse la administración pública. En estos momentos ya nuestra legislación a nivel estatal la acoge como un canal de asistencia. Esto es paradigmático porque hemos pasado de que hemos transformado lo que es una red social de uso preeminentemente dentro de nuestro marco privado, doméstico, uso social, a ser un canal, un instrumento de la administración pública. ¿Cómo no iba a utilizarlo? Veíamos antes una diapositiva con Asten de Nuria Oliver, cuando el World Media Social, o sea, estamos teniendo que la concentración de población mayoritaria no es India o China, es una red social. ¿Cómo no va a querer el municipalismo, la administración local, llegar ahí, que es donde va a poder localizar con sus mensajes institucionales y comunicación pública a ese lugar? Está bien, pero como no tengo tiempo, ¿qué consecuencias y qué concepto significa asistir en una red social? Habría mucho en este monográfico. Podría dar datos, estos los tenéis. Ministerio de Transformación Digital, último estudio del instituto, y aquí tenéis, ¿vale?, las redes sociales. Ya hablamos de Facebook, creo que se ha quedado un tanto el nomenclator obsoleto, ya podríamos hablar de Meta. Pero bueno, esta es la presencialidad que tiene la administración local en estos momentos en las redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp y otras muchas. ¿De acuerdo? No me voy a detener a hacer ese análisis también, porque tenemos aquí una tabla donde vemos por estratos el uso por parte de la administración local, y sí que pongo aquí, por dentro de esos datos, de esa amalgama de datos, una observación, que esos pequeños municipios se han atrevido al uso de las redes sociales y sobre todo la mensajería instantánea, porque la han suplido por ese alguacil que salía a la puerta de la casa consistorial a hacer su bando. Y ahora se han dado cuenta que, bueno, pues aquí tenemos un medio efectivo, ¿de acuerdo? Pero a partir de aquí, si veis, si analizáramos mayor en profundidad los datos,
¿vale? Por supuesto, las grandes entidades, las que olvidan, las grandes entidades locales, supralocales, tienen presencialidad en todas las redes sociales. A partir de aquí, conforme vamos bajando, entidades locales menores se diluye y hay quienes utilizan más, todas preeminentemente tienen el Facebook como un portal, ¿no?, de acercamiento, es un escaparate de la institución, a ir con más o menos, pues si tengo la red de Twitter, WhatsApp, ¿de acuerdo? Como digo, no me puedo detener, tenéis los datos, también tendréis esta información a vuestra disposición. Veíamos el uso de los estratos y esto es la finalidad o uso de las redes sociales. En estos momentos, como veis, obviamente está la de proporcionar información a la ciudadanía. Obviamente es una herramienta valiosa. Llega, como decía, digamos, de forma directa al ciudadano. Ya no es un mensaje por vía postal, ¿de acuerdo?, que obliga y lo que significa, ¿no?, el coste económico y demás, el que podamos tener una red social. Con lo cual vamos a decir que cualquiera de estas finalidades que aquí se enumeran, la participación, la mejora de los servicios públicos, obviamente la participación ciudadana, todos estos fines o usos son loables. Yo después quiero, como siempre, decir, vayamos a hacer un análisis de riesgos de lo que supone la red social, ¿de acuerdo? Más datos os podría dar, pero quiero pasar a esas pautas y sobre todo aquellos que estéis ejerciendo esa labor de delegados de protección de datos o estáis haciendo labores como de responsables de tratamiento, cualquiera de las figuras, ¿de acuerdo? Y que en este caso, como digo, siempre va a tratar un poco de ver realmente el uso social que se está haciendo, digamos, de esta red. En primer lugar, quería deciros que el inventario de las redes sociales. Seguramente, como os digo, no tenemos un gabinete de prensa, no tenemos medios sociales, radiodifusión, no tenemos una community manager en nuestra administración. Con lo cual aquí viene que por el interés particular, luego que en un momento dado, a nivel de un cargo electo, un cargo público o un empleado público desde una unidad administrativa, sobre todo aquellos que están en participación ciudadana, decide utilizar una red social. Pero con conocimiento de quién. Muchas veces esto pasa por alto y no es conocedor el delegado de protección de datos, para los que estáis presentes, no es conocedor el responsable de tratamiento. Es necesario que tengamos un inventario de las redes sociales. Tengamos listados. Aquí podríamos poner ejemplos. Este es del Ayuntamiento de Sevilla o del Ayuntamiento de Madrid. Tendríamos que empezar por aquí. Tenemos que tener un control. Y hablo ya sobre todo como delegado de protección de datos. Por las consecuencias y usos que pueden, ¿vale?, que sabemos que va a poder tener. Partiendo del inventario, también es la identificación en ese espacio. Los grandes, todos etiquetamos, todos identificamos como ese espacio oficial, es institucional. Ahora ya, como decía, concebido como un canal de asistencia al ciudadano. Muchos no están identificados. Y como digo, sobre todo, en ese mundo que supone la administración local, ¿de acuerdo?, en esos entes locales menores donde pues, participan, abren esos espacios, ¿vale?, pero no se atiende a esa titularidad, no está identificado. Es más, no llegamos a regularizar el uso de las redes sociales. Y hablo de regularizar en el sentido, porque todos habréis leído o tendréis a disposición o tendréis en vuestros organismos normas, guías, buenas prácticas, manuales sobre el uso de las redes sociales. Infinidad de ejemplos, infinidad. Pero si hacemos lectura de todos y cada uno de estos, apenas un 2% incluye la significación que tiene el uso, y en este caso los efectos en la privacidad, en la protección de datos. Quizás se haya reparado mucho en el formato, estilo, el mensaje institucional que se puede hacer a través de los mismos, pero no se ha tenido en cuenta el tratamiento de los datos. Tendremos que releer y volver a hacer una versión. Y es que podría hablar de la distinción en el uso de la red social en dos grandes bloques. Si yo veía estas principales, ¿de acuerdo?, esta hay aquella en la que vemos que es el ciudadano el que se adhiere a esa red social, a ese espacio institucional en una red donde él voluntariamente
se afiliará, salirá, se inscribirá, y sobre todo aquel uso que se hace por parte de la Administración pública, ya no por la adhesión del ciudadano, sino que es la propia Administración la que divulga, difunde, transmite información a la ciudadanía. Entre la información, quizá datos de carácter personal. Podría deciros infinidad de ejemplos. Ahí tenéis YouTube, imágenes, voz, personas. Decíamos antes algún ejemplo, ¿no?, de la asistencia, ¿no?, a los plenarios públicos y decir, bueno, hasta qué punto, bueno, que estén las imágenes en el streaming, los cargos públicos, no es problema. Pero los asistentes, ruegos y preguntas, se filma. ¿Están sabedores de que van a estar en este mundo? ¿De acuerdo? No me voy a detener. Pero hay unas premisas que hay que también tener en cuenta. Tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque parte de las redes sociales, a ver, la administración pública participa en esta como un usuario más. No deja de ser esto. La red social no es propia. Su titular normalmente es una empresa norteamericana, china, asiática. Está ahí y se va a acoger a las mismas condiciones y términos que marca el medio social. A esa política de privacidad, que como después también diré, y sabéis ya de antemano, pues colisiona mucho ese sistema anglosajón, asiático, con el del viejo continente que es Europa, con nuestro Reglamento General de Protección de Datos. A partir de aquí, el objetivo, para mí, a pesar de que nos rijamos por esas políticas de privacidad del medio, nosotros también tenemos la oportunidad en un momento dado de regir nuestras normas de participación en la red social, como incluso la política de privacidad. Hay ejemplos. Ayuntamiento de Barcelona. Aunque sean las mínimas normas de participación, están ahí. El ciudadano, cuando accede a su Facebook, puede ver ese apartado donde, oye, unas normas de participación. Pero incluso aquí el Ayuntamiento de Sevilla, digo, no tengo la oportunidad de aquí enlazar mi formación legal, irme a mi política de privacidad. O sea, yo ya estoy tratando de poner unas pautas por el uso de la información que yo recojo, todas las operaciones de tratamiento que puedo hacer con la información que recibo a través de la red social y que ya no se rige por la que, por supuesto, regirá como un marco general por el medio, pero por la mía particular. Soluciones. No me puedo detener. Deber de información. Tengamos esto presente, porque, sobre todo en los entes locales menores, tenemos esa confusa o errónea interpretación de que el interés público es el que me está legitimando el uso de la red social. Quizá no, porque hasta ahora, a pesar de que se ha concebido como un canal de asistencia, el que yo me pueda dirigir a un vecino o vecina no va a ser porque a mí, con el ejercicio de los poderes públicos y todo, yo voy a poder obtener un dato de contacto que forma parte del censo de población para darle un mensaje a esta persona. No. Para que pueda hacer yo uso de esta persona en una red social, quizá tenga que obtener, o sea, informarle, por supuesto, inicialmente, deber de información y legitimar esto con un consentimiento explícito. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, antes de difundir estos otros canales que permiten la difusión, tengámoslo en cuenta. ¿De acuerdo? O sea, igual tendría que informar y también volver a buscar esa base jurídica del Instituto de Legitimación y no lanzarme a trasladar información a través de estos medios. Que sí, que podemos decir todos los beneficios que supone cómo se llega a la ciudadanía, pero por no decir, y por eso pongo aquí, sobre todo, destacado el tema de los menores de edad. A partir de aquí podríamos pensar, ¿no?, lo que supone esa difusión. ¿Qué legitimidad tenemos para tratar imágenes, ¿vale?, de la ciudadanía? Y no voy a entrar en la casuística de que si la imagen ha sido de forma inadvertida, accidental, tomada, estamos en un evento público y todo esto que las autoridades de control pueden llegar a dilucidar. Definir los usos de las redes sociales. Sí, que los marcos estatales tienen leyes en los que nos definen prácticamente, decir, bueno, pues al final los medios telemáticos, nos hablaba de redes sociales, medios telemáticos que nos permiten eso, utilizarlo como medio para llevar información, ¿vale?, de la administración con carácter general, desde identificar los fines, las competencias, información
que permite al ciudadano saber con quién está tratando, cómo puede, en este caso, llevar a cabo algún tipo de escrito comunicación, un procedimiento administrativo, desglosamos. No voy a poder entrar, pues, ¿vale?, en todo lo que significa transmitirle esto. Y, por supuesto, y así también lo contempla a nivel de la Administración General del Estado, extrapolable perfectamente a cualquier estrato de la Administración, es que sea esto un medio de publicidad y comunicación institucional. Y para mí que tendría que estar reglada. Ejemplo, ya los estamos teniendo. De aquí podría entrar como una variante, una bifurcación, porque ahora nos ha permitido alertar de que va a haber alertas a través de una red social. Hemos podido decirle y llamar al ciudadano y decirle, oye, que te va a poder llegar un mensaje a tu dispositivo, a tu smartphone, ¿vale?, para que en el caso hipotético de que suceda pues, algún tema de emergencia nacional, catástrofe y demás, poder contactar contigo. Pero como he dado a conocer, a partir de los medios de radiodifusión, televisión, también se utilizan las redes sociales. No voy a entrar, como digo, en la otra lectura de todo esto, de cómo me ha legitimado a mí el que yo pueda llegar a dispararle un mensaje a los dispositivos de la ciudadanía para estos menesteres. Huelga decir que habrá un interés público, ¿de acuerdo? Pero bueno, y lo que ha supuesto que también, por las lecturas que dicen ahí, no hay identificación de la persona, solo del dispositivo que se va ahí. Pero bueno. Modalidades de uso que se recomiendan. Esta mañana ya lo decían, a marzo, y a lo largo de todos yo creo que tenemos claro, pues bueno, al final, estos escaparates, o sea, Facebook u otros, ¿vale? Al final tenemos que saber, ¿no?, el uso que tengamos que hacer de ello y dentro de las modalidades que nos permite el medio. No voy a poder permitir que esto, al final, pues Facebook, esta modalidad de empresa, organización e institución, porque tenemos que pensar, cuando decía esto de la publicación, o sea, publicidad y comunicación institucional, sea más bien un canal unidireccional, ¿de acuerdo?, donde vamos a transmitir nosotros la información, va a ser nuestro medio de comunicación. Porque si entendemos que es bidireccional, ahí nos podemos encontrar con que, cuidado. Y podría hacer el paralelismo con ese buzón de quejas y sugerencias, ese de la Ley 40/2015 y lo que significa. Cuando nos entra un escrito de comunicación por ese buzón y que lo que comporta y cómo tenemos que actuar como administración, si esto pasa al final, esa queja-reclamación como escrito que tiene que pasar por el registro de entrada o queda como una simple opinión o sugerencia de un ciudadano. No me puedo ir más. Al final también supone un tablón electrónico. Ya no mi sede electrónica, mi página institucional, una red social está siendo, no deja de ser también un tablón electrónico. Pero también habría que diferenciar este tablón electrónico con las consecuencias que tiene lo que yo publico ahí y lo que yo publico en el tablón electrónico de un medio social. ¿De acuerdo? Por supuesto, WhatsApp. Decía hace un momento, ¿no? Mensajería instantánea perfecta para llegar a los vecinos y vecinas. Huelga decir que dentro de esas modalidades o las funcionalidades que permiten estos medios, aquí claramente no puedo utilizar el WhatsApp, como decían, dentro del marco privado doméstico. No puedo hacer que los vecinos y vecinas entre sí formen como una comunidad de amigos. No, estamos hablando de que es una red institucional, unidireccional, y aquí lo marca. Os pongo un ejemplo, porque a pesar de una entidad local menor, incluso ha preparado su octavilla, bilingüe, y me ha parecido interesante porque da a entender al ciudadano que, oye, te puedes escribir, puedes comunicarte con esto, vas a poder recibir, más que tú dirigirte a nosotros, recibir a través de este medio información, como decía, de nuestra administración. Estar al día. Aquí sí que voy a tener que hacer un alto. Voy a hacer un alto porque estamos en vísperas de comicios municipales, nacionales, autonómicos. De aquí viene también una cosa que tendremos que hacer, que sea la de educar en el uso de las redes sociales. Sobre todo a quienes, seguramente los que estáis aquí en el foro, pues no, igual hay algún cargo público, pero normalmente sois técnicos de la administración, o técnicos, vamos, juristas, pero no. Pero hay que significar esto, porque a esa triple faceta que tiene un cargo público, que en un momento dado pues tiene se tiene la vitola de ser el alcalde, presidente, diputado de esa administración local,
de que no está dirigiéndose a nosotros como cargo de un partido político o porque como cualquier otro ciudadano está actuando de forma particular. Pero esto tiene consecuencias en los mensajes, en la información y documentación. Esta mañana nos hablaba José Luis y todo esto, dejabas caer también este uso, porque cuidado con el uso que se hace, porque que realmente cómo está actuando el cargo público. Porque lo que está vertiendo en un medio en una red social, esa red social, primera, ¿es la institucional? ¿Es la oficial? Esto tiene una clara distinción. Hay resolución ya por parte de la autoridad española. Cuidado, si quien ha emitido el mensaje lo ha hecho de forma, no, es que lo estoy haciendo como, yo soy el secretario general del partido político, no, es que, a ver, lo hacía de forma particular. Y lo he hecho a través de mis medios, de mis redes sociales, la del partido y del particular es claramente, pero si utiliza la de la administración pública, ¿qué sucede? Porque aquí, en este caso, en esta resolución, se le atribuye claramente la responsabilidad al cargo público, no a la administración, no es responsable del tratamiento. Porque si la hace como cargo público, podemos llegar a esa confusión de decir, bueno, es que yo lo que estoy transmitiendo y aparte utilizando información y documentación que obra en la administración y en el ejercicio de mi puesto y lo hago aquí y con cierta opinión, al final que dices que es institucional o particular. Hay que ir educando, insisto, porque lo que va a vertir ahí puede ser una rotura del principio de confidencialidad e integridad. Porque lo que está compartiendo, y cuidado, igual te estás excediendo en lo que estás compartiendo en la red social y tú lo que tratas de hacer, ¿con qué? ¿Con una lectura política? Como, no, es un mensaje institucional, no, es un mensaje particular. Es el momento de que, antes de que proliferen y empiecen las campañas, precampañas electorales, sentemos a los cargos públicos y tengamos un momento con ellos para decir, inventaríen, identifiquemos, sepamos utilizar bien las redes sociales. Me voy a pasar por último, y a ritmo de Kipchoge, a las transferencias internacionales de datos. Porque obviamente estamos ante un flujo transfronterizo de datos. Partimos de esta premisa también, que es que hay datos, información de la administración pública que ya tenemos la prohibición que salgan de esa circunscripción geográfica, que es el espacio económico europeo, el que no vaya a un país, como sabéis, con decisión de adecuación de la Comisión Europea. Censos de población, censo electoral, padrones fiscales, usuarios de salud. Hay una prohibición. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a decir de las redes sociales? ¿Sabéis dónde van a parar los datos, no? Estos son los principales destinatarios de los datos. Estados Unidos y China. Tendremos que ir a hacer un análisis de riesgo. Voy a hacerlo superficial, como os decía. No me puedo detener, Jordi. ¿Cuál tiene más riesgo? Claro, yo me he declinado a que si veo a China, claro, Estados Unidos tampoco es que, ¿vale? Como decía, colisiona mucho, pero es que con China ni colisionamos, porque China directamente, bueno, no atiende, ¿no?, a lo que sucede en los otros continentes. Si me declino por Estados Unidos es porque de alguna forma, primera, si utilizara la visión mercantilista, y como así se recoge, 7,1 billones de dólares genera el flujo de datos transatlántico. Se producen más movimientos de datos entre Estados Unidos y el viejo y Europa que en cualquier otro lugar del mundo. Obviamente le interesa, ¿no? Y sobre todo, es que si alguien ha dado un paso en tratar de normalizar, a pesar de que hemos tenido estos choques, ¿no?, es decir, que es el Safe Harbor, es el Privacy Shield, ¿vale?, todos estos marcos normativos, tratados internacionales que tratan de armonizar el reglamento europeo con la legislación anglosajona, ¿vale?, con la legislación de Estados Unidos, la SACT, ¿de acuerdo? Me voy a declinar, porque vamos a ver que hay puentes y no se han roto, ¿de acuerdo? No se han roto, pero bueno, para pensar, antes de lo que os decía, tenemos aquí dos medios sociales para hacer nuestro bando municipal.
a esto que os he dicho, dices, bueno, me voy a Telegram, Asia, a un autoritario Ximin, su centro de inteligencia chino que no sé cómo funciona, o me voy a un desorientado Biden con su centro de inteligencia. Voy a utilizar los datos, en un momento dado los datos van a ir, ese WhatsApp Business a Estados Unidos, a Telegram. Yo me he declinado por aquí. Quizá tengáis otra opinión. ¿Pero qué piensan? Al otro lado del Atlántico, ya que me he ido hacia Estados Unidos, ¿qué piensan? Bueno, aquí, pues bueno, dices, a ver, nos ha costado, porque a mí la minería de datos, lo que significa la explotación de datos, pues me da un gran beneficio económico para todos, y redundan todos, sí, bueno, pero... Y han sido escépticos, y esto de cumplir con el reglamento europeo, pues nos ha costado. Es más, ahora con el tema de la meta, o sea, de meta, el metaverso, pues bueno, y ahora, a ver, nosotros, y estas palabras de su vicepresidente, es decir, a ver, no, nosotros no amenazamos, obviamente, en irnos de Europa porque, acabo de decir unas cifras económicas, nos interesa el mercado europeo, nos interesan los datos de los ciudadanos europeos. Así es que vamos a tratar de llegar, ¿vale?, a que la Comisión Europea, Comité Europeo de Protección de Datos, Supervisor, bueno, autoridades, pues, oye, vamos a tratar de llegar a un consenso. Diré más, pero bueno, claro, ¿qué sucede? Vemos que se diluye esto. Lo que piensa uno en particular y lo que piensa otro. Y con la visión que piensa otro, porque yo ahora vengo por el futuro de la civilización. Estas son las palabras de Elon Musk. ¿Cómo va a pensar este excéntrico sobre el uso de esta red social? Y este es el colmo. Esto es también lo que supone la transferencia internacional de datos. Esto es la realidad, y que habéis visto las noticias. Esto no es ciencia ficción. Esos cables transatlánticos, esos cables que funcionan, estas comunicaciones que se hacen, esa transferencia internacional, porque al final hay un medio físico, no nos engañemos. Pues bueno, a ver, yo no quiero ser catastrofista. Es un poco la forma en la que veamos de que esto es la realidad. La realidad es esta. Estos jefes de Estado, estos magnates de las TI, que no pertenecen a España precisamente, no son de Europa, de otros países, nos marcan un poco el rumbo de ese flujo transfronterizo de datos. Tenemos que ser conscientes. Pero yo no quiero ser tampoco alarmista y catastrofista. Quiero quedarme con ese canal de asistencia al ciudadano. Y vamos a ver, pero tenemos que ser nosotros conscientes de cómo entrar en ese análisis de riesgo y que se pueda regularizar. Y se decía que soy optimista es porque, y se me he declinado porque Estados Unidos, es que las conversaciones están fructificando. Y aunque se anulara ese Privacy Shield, estas últimas han llevado a esto, a que estemos en la antesala de un nuevo marco de privacidad de datos transatlánticos. ¿De acuerdo? Bueno, parece ser que ya ha entendido lo que el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, marcaba. Y han tratado de decir, bueno, sí, vamos a tratar de acogernos a esos principios generales de protección de datos que marca el Reglamento Europeo. Vamos a tenerlos también en el seno, vamos a pensar, porque antes no eran, ni se contemplaban. ¿De acuerdo? Y es esta orden ejecutiva que se está fraguando, ¿de acuerdo?, ¿vale?, en Estados Unidos. No me voy a detener en analizarla, porque podría entrar, ¿vale?, en mayor disertación, pero un poco para que sepáis, ¿vale?, tampoco se va mucho más allá de lo que era el Privacy Shield, ¿vale? El Privacy Shield, que tenía una serie de elementos, ¿vale?, para que esas empresas y organizaciones, estas empresas que son las redes sociales, ¿vale?, estas compañías privadas estadounidenses cuyos medios vamos a utilizar como instrumento, herramienta institucional, pues tienen que autocertificarse, van a adherirse. Nosotros esperamos que se adhieran, obviamente, ¿de acuerdo? Pero como digo, no cambia mucho esto con lo que era el marco regulador del Privacy Shield, eso lo mantiene, pero agrega una garantía más. Que esto que temíamos que era, cuidado,
y sobre todo porque había, y como veis me estoy refiriendo mucho a los jefes de Estado, este predecesor a Biden, que todos conocemos, y la intención que tenía de, obviamente, invocando, ¿vale?, la seguridad mundial, era que yo podía acceder a los datos de estos operadores. Pues ahora se va a al menos parece que la orden ejecutiva le va a poner restricciones, lo va a limitar. Esto lo que nos da a entender es que ya igual no tenemos que tener el temor de que los datos que van a parar en las redes sociales puedan ser obtenidos por los centros de inteligencia estadounidenses. Se va a marcar unas pautas. Esas actividades de inteligencia van a estar más restringidas. Se les va a ordenar a los usuarios, los operarios, a quienes van a hacer cargo de esa inteligencia, de restringir y que siempre haya un pretexto, un motivo, algo que legitime realmente el que podamos llegar ahí y no por defecto obtener esta información de forma masiva e indiscriminada. Esto se ha corregido. Eso es lo que puso en atención el Tribunal también europeo. También lo que hace esta orden ejecutiva es exigir la actualización de esas políticas y procedimientos de los organismos de inteligencia, ¿vale? Pero también se lo va a exigir, por supuesto, a los medios, a las redes, a los operadores, ¿vale?, a los que importan, exportan, sobre todo importan datos de Europa. Y por supuesto, y también, esto no es que fuera novedoso, pero digamos que ha puesto más elementos en la defensa de los intereses y libertades, derechos y libertades de los ciudadanos europeos. Sobre todo es que vamos a podernos acogernos a la tutela de más organismos, ¿vale?, incluso de la constitución de un tribunal de protección de datos independiente, que habrá, como vemos, y en 3 o 4 niveles, ¿vale?, que no voy a entrar ahora en analizar, pero parece esto que, pues bueno, nos va a hacer ciertas garantías, ¿vale?, que de algunos, como decía, si me declino a que yo, estas redes sociales, las que quedan dentro del ámbito de Estados Unidos, porque son el país destinatario, va a ser, ¿vale?, América del Norte, pues tengamos esta garantía. Y creo que estoy marcando el tiempo, ¿no? Esto sería un poco el resumen. ¿De acuerdo? Tenemos un canal de asistencia. Todas las ventajas y beneficios que nos puede dar la red social, ¿vale? Información administrativa, publicidad y comunicación institucional. Pero os marcaba unas pautas. Cuidado con el uso de las redes sociales por parte de la administración pública. Partemos de inventariar las que tenemos, porque muchas veces desconocemos las que llegan a estar en funcionamiento. Y después nos llevamos una sorpresa cuando muchas veces que nos llega la reclamación de un ciudadano y cuando llega a manos del delegado de protección de datos o el responsable, que dice, ¿cómo? Que no sabía que estábamos utilizando YouTube para estar retransmitiendo esos actos sociales deportivos de nuestro municipio. ¿Cómo? O no sé qué se estaba utilizando por parte de la agencia de lectura o biblioteca municipal, la Twitter, para comunicarse con los usuarios. ¿De acuerdo? Inventariar, identificar, regularizar. Como os decía, a pesar de que la administración pública tenga ahí el papel de un usuario más, no deja de ser también tener la oportunidad de tener eso, la política de privacidad, ¿vale?, y las normas de participación en la red social. Distinguir, como os decía, y esto sí que estáis a tiempo, el uso de las redes sociales por parte de los cargos públicos. He querido poner el foco en los cargos públicos, pero al final es que tenemos también que orientar, educar, instruir al resto de empleados públicos, ¿de acuerdo? Y que dentro de estas transferencias internacionales y todo lo que significa, y va el remate final, y enlazo con lo que nos decía esta mañana Ana Marzo y otros ponentes, yo os estaba hablando del marco de lo que es la privacidad, pero hay otro que se llama el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Cuál de estas compañías, estas empresas privadas, estarán declaradas conformes, tendrán un certificado del Esquema Nacional de Seguridad? En estos momentos, de las que habéis visto, ninguna. Sí que hay otras empresas estadounidenses que todas conocemos, llámese Google, llámese
Microsoft, Amazon, que sí que ya tienen una certificación. Si vamos al elenco de empresas privadas que han tenido esa certificación y encima en un sistema de seguridad alto, bueno, pues nos dan una garantía, una confianza que también nos decían, bueno, igual solo con tener el certificado, pero bueno, ya es un paso, ya podemos tener un marco de seguridad. Pero Facebook, Meta, Twitter, Instagram, WhatsApp, por no decir Telegram, TikTok, esta no lo he mencionado, no la veo institucional, pero bueno, quiero decir esto, vamos a tener la capacidad de que, como nos dice el artículo 2 de este último Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad, que se recoja en los pliegos de condiciones particulares administrativas o técnicas de que el proveedor del servicio va a tener esa declaración de conformidad de certificado. Nosotros nos vamos a sentar con el señor Zuckerberg, Elon Musk, no. Es verdad que nos decía también, nos apuntaba y acertadamente Ana Marzo, alguna resolución de la agencia donde nos decía, bueno, el que nosotros nos adhiramos a las condiciones y términos, ¿vale? En el tema Microsoft, que al final, pues bueno, es una forma de acreditar de que si el marco, o sea, de seguridad que nos provee y que todo, bueno, pues se puede aceptar. Vamos a decir, no es lo que quisiéramos, pero bueno, pero claro, es que Microsoft tiene el esquema nacional de seguridad, pero WhatsApp, vamos a poder hacer WhatsApp Business, vamos a tener igual, yo decía el bando municipal en una población de 3.000 habitantes, que de los 3.000 habitantes, que como la mitad son nonagenarios y la otra mitad, pues bueno, igual hay 3 jóvenes, igual hay solo 100 usuarios. Igual voy a tener que, claro, que son pocos datos, pero el WhatsApp Business, utilizado por otra gran ciudad, donde hay una población de 100.000, igual hay 50.000 siendo usuarios de la red social, pues bueno, tengamos esto en cuenta. Obviamente no vamos a poder exigir a WhatsApp, al señor Zuckerberg en estos momentos, que cumpla con el certificado, la certificación de seguridad. Quizá esto derrumbe y diga, bueno, entonces no vamos a poder utilizar los medios. Bueno, yo creo que esto quizá ya era consciente el legislador. El que teníamos que tener un canal de asistencia más con la ciudadanía, pero todas esas consecuencias y todo lo que significa irregularizarlas y analizar esos riesgos son lo que tenemos que tener presente. Así es que, obviamente, no seré un detractor del uso de las redes sociales por parte de la Administración, pero al menos en nuestro papel que tenemos como responsables, encargados, delegados de protección de datos, seamos conscientes, hagamos estos análisis de riesgos, veamos el uso de las redes y normativicémoslas. Y bueno, Astena acababa así, yo también. ¿Qué nos puede deparar el futuro? ¿Qué significará el que tengamos la administración pública quizá en ese universo virtual? Un universo virtual que si el meta lo tiene una empresa privada, es encapsular una administración pública en un espacio privado. Pero bueno, la demagogia y los discursos serían infinitos, no voy a entrar aquí, pero eso es lo que nos puede deparar, muchos interrogantes. Así es que 2,30 al kilómetro, ¿vale? Muchas gracias, Patrick. No sé si a alguien le queda energía para hacer alguna pregunta, pero sí que es verdad que se está usando, por ejemplo, WhatsApp para interactuar, y esto tiene muchos peligros, porque a partir de que hay una interacción perdemos el control de esa información y se está usando. Yo imagino que en vuestros ayuntamientos, diputaciones, puede que también se esté interactuando para atender a la ciudadanía y prestar un servicio y que la ciudadanía pueda realizar quejas y pueda prestarse servicios en función de las quejas que están realizando, pero se nos pierde el control de toda esa interacción. Imaginaros que en la interacción hay una persona que nos está pidiendo ayuda en un tema de violencia de género. Es que se nos escapa, estamos dejando abiertas unas puertas que no las vamos a poder controlar. Y estas cosas las tenemos que dejar de manifiesto cuando hagamos nuestros informes.
que asuma quien tenga que hacer esto las consecuencias de un problema en este sentido. Pues nada, yo creo que habéis aguantado ahí como campeonas y campeones y nada, yo creo que nos merecemos ya empezar el fin de semana, ¿no? Muchas gracias por la participación y que hayáis venido y nada, se cierra ya la sesión si no tenéis nada más que comentar. Buenas tardes.